Bueno, voy a seguir entonces en este punto. Yo les había dicho, o sea, el primer punto es, hay una disminución de las redes, hay una disminución de los contactos, pero esa disminución es selectiva. Seleccionamos sujetos. ¿En base a qué es que se producen estas selecciones, digamos? Entonces, este segundo punto que vamos a desarrollar es entender que hay patrones a lo largo de la vida de cambio en lo que son las motivaciones y las preferencias sociales, ¿sí? Nosotros tenemos diversas metas respecto a la vida social y a los contactos. Y entre esas metas tenemos metas que son más de corte informacional y metas de corte emocional. Y esas tendencias son tendencias evolutivas con distintas trayectorias a lo largo del ciclo de la vida, ¿sí? Es decir, cuando, volviendo un poco al ejemplo de las respuestas dadas en ese ejercicio que hicimos al principio, cuando uno dice, bueno, yo mañana voy a dedicar el tiempo a estudiar y a hacer tal materia y a juntarme con los compañeros a hacer tal o cual cosa, pero si después te doy la opción de bueno, te quedan 2 meses de vida. No, me voy a comer unas milanesitas con mi mamá en mi pueblito que me apapachen, etcétera, etcétera. Evidentemente que hubo un cambio de motivaciones muy grandes porque las metas que estamos empezando a tratar de alcanzar con nuestras acciones y con nuestras actividades son de naturaleza muy distinta. Nosotros decimos que las metas son de naturaleza informacional y la motivación es informacional cuando nosotros estamos tratando y primando aspectos como cognitivos del orden de la apropiación de la información, de la adaptación a la realidad y que incluyen en muchos de los casos objetivos que son como a largo plazo. Por lo tanto, uno está haciendo como unos esfuerzos de apropiación de informaciones del entorno en dirección a la apropiación de saberes, apropiación de conocimientos, apropiaciones de experiencias ligadas a una meta a largo plazo, alejada muchas veces de ciertas posibilidades que son más estrictamente emocionales, disfrutes más de corte emocional. Y en otros momentos, cuando uno dice, bueno, quiero estar cerca de mi mamá, eso, evidentemente lo emocional está siendo lo que está guiando a la actividad. Es decir, una actividad que reporte una ganancia emocional aquí y ahora. ¿Sí? Bueno, esas ideas, estas tendencias evolutivas, son las que tenemos que entender que tienen patrones a lo largo de la vida muy distintos, porque en términos informacionales son más bien altas en nuestra juventud y van a ir disminuyendo a medida que envejezcamos. En cambio, las emocionales van a ir creciendo sostenidamente, es decir, tienen patrones, direccionalidades distintas. Entonces, no es extraño, como quien dice, no es extraño que cuando uno va a la universidad, la mayoría de las personas que están estudiando en la universidad son personas jóvenes, que están destinando muchos esfuerzos a metas que están ligadas a un largo plazo, aguantándose todos los sinsabores emocionales del estudio universitario. Clases que a veces son un opio, estudiar, ser evaluado, no sé qué. Sí, bueno, esperemos que haya algo vocacional también que acompañe como para que todo esto no sea solamente un peso y que haya cosas que uno vaya disfrutando, qué sé yo. Pero básicamente hay muchos, hay muchos aspectos en donde uno percibe que hay un esfuerzo y hay un coste grande en dirección a lo que uno quiere alcanzar. Lo que es muy importante entender es que esta autora dice, esto acontece porque nosotros tenemos percepciones del tiempo que van cambiando a lo largo de la vida. Y que cuando la percepción que yo tengo del tiempo es la del tiempo ilimitado, cuando mi percepción del tiempo es que yo tengo mucho tiempo por delante, entonces la vida empieza a ser guiada por este tipo de metas informacionales. Entonces, yo puedo embarcarme a proyectos a largo plazo porque eso permite en algún punto aguantarse qué sé yo, ciertos sinsabores en el aquí y en el ahora. Total, yo más adelante voy a tener tiempo, pero evidentemente en el ejercicio que yo les hice hacer, digo, nadie se queda estudiando en la universidad si te dicen que te quedan 2 meses de vida. Nadie se queda haciendo una degrabación de una entrevista, nadie se queda haciendo eso. Todos tiramos la chancleta inmediatamente porque nos lanzamos a la búsqueda de beneficios de corte emocional. Inmediatamente, porque las metas emocionales lo que van a proveer es un disfrute aquí y ahora, inmediato. Ya, yo quiero comer la milanesita de mi vieja. ¿Qué me voy a estar preocupando por
tal o cual materia. O imagínense, qué sé yo, si yo estoy preocupado por la reunión del consorcio del edificio, si me quedan 2 meses de vida, qué sé yo, que se derritan los helados, arreglen lo de la despensa como puedan, ¿qué me importa? Es decir, ¿qué me importa? Porque en realidad lo que va a importar ahora, inmediatamente el foco va a estar puesto en lo emocional. Esto nos tiene que ayudar a entender, por ejemplo, yo digo, ¿vieron cuando salen las noticias? Señor de 70 y pico de años se recibe en tal carrera o hace tal estudio, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente que son casos excepcionalísimos. ¿Por qué? Son excepcionales porque las personas a medida que van envejeciendo disminuyen esas metas de tipo informacional. Por eso vamos a ver que es excepcional. Muy poca gente en edades avanzadas está implicada en proyectos de tan largo plazo o que traigan tantos sinsabores en los esfuerzos académicos que implica. En general son personas que, siendo excepcionales, están disfrutando mucho esa tarea que tiene que ver con deudas vocacionales pendientes muy, muy importantes que hacen que degusten cada parcial que rinden o cada pequeño logro en ese proceso, pero no es habitual y es entendible que así sea. ¿Por qué? Porque a mayor edad lo que va a constituirse como en el centro de las motivaciones está más puesto en el eje emocional. Y está bueno entenderlo también para que los estereotipos que circulan con respecto a lo que sería un buen envejecer no construyan estereotipos tan exigentes también para las personas mayores. Porque cuando los medios de comunicación hablan, oh, qué fantástico este señor de 70 y pico que se recibe de no sé qué, también te lo ponen como un patrón o te lo ponen como un ejemplo absolutamente exigente para el común de las personas mayores. Ah, si él pudo, ¿por qué los otros no? No, a lo mejor justamente puede porque hay cuestiones que son excepcionales en él. Pero sería un error muy grande reforzar estereotipos de envejecimiento tan juvenales, porque lo característico en la juventud es justamente que uno se implique en metas y en tareas de tan largo plazo, porque al tener percepción de tiempo más ilimitado es que justamente uno se embarca en proyectos de muy largo plazo que muchas veces vienen con muchos sinsabores, como quien dice, como qué sé yo, el estudio universitario. Entonces, acá lo importante es entender en este punto, vamos a leer acá, dice, en resumen, la propuesta de Carstensen enfatiza el valor del tiempo percibido como motivador esencial que potencia los intentos de conseguir ciertas metas sociales u otras. Cuando el tiempo se percibe limitado, lo afectivo va a cobrar un valor especial. Cuando no existen esas presiones temporales, las personas invierten sus esfuerzos en actividades que pueden tener mayor rentabilidad a largo plazo, arriesgando incluso a los costes del corto plazo. Acá es importante aclarar algo, que es la percepción que yo tengo del tiempo. Si una persona joven efectivamente tuviese un diagnóstico muy nefasto en términos de su salud y un pronóstico de corto plazo de vida, bueno, observaríamos que más allá de que sea joven, se produciría también esta transformación de motivaciones y preferencias sociales. O por ejemplo, si una persona está por mudarse y se está por ir a vivir de Córdoba, se va a ir a vivir a Europa. Y va a ser realmente un cambio muy grande. Entonces, si yo sé que me voy a ir dentro de un mes, es probable entonces que en este mes también mis motivaciones y preferencias estén muy reguladas por lo emocional. Porque tengo la sensación de que me queda poco tiempo acá. Entonces voy a querer saludar a mis amigos, estar con mi familia, todas esas cosas que sé que después ya no voy a poder compartir porque el tiempo que tengo lo estoy percibiendo como tiempo limitado. Obviamente que de distinta condición a la de la muerte, porque te está dejando otros márgenes de esperanza, pero igualmente mi percepción sería, yo tengo un tiempo limitado acá, tengo que ver cómo lo disfruto. Pero acá sobre todo aparece esta idea de que la percepción del tiempo limitado va a orientarnos motivacionalmente hacia otras metas y sobre todo hacia cuestiones que van a estar ligadas a la búsqueda del disfrute en el aquí y en el ahora. Y eso es lo que va a ayudar mucho a entender, cuando ustedes vean el video de Laura Carstensen, van a ver que se habla de la paradoja de la felicidad. Es decir, a entender cómo
justamente cuando se hacen investigaciones de los niveles de felicidad, de satisfacción con la vida, son más elevadas las cotas y los valores en las personas mayores que, por ejemplo, en las personas adultas en la mediana edad. Es decir, y se dice como paradoja, porque si uno tiene como esta idea de la vejez como una etapa más bien decremental, nos costaría entender por qué las cotas de felicidad o de satisfacción son más elevadas en las edades más avanzadas. Pero lo vamos a justamente poder entender al relacionarlo con esto. Cuando uno tiene percepción de tiempo limitado, cuando uno ya se empieza a orientar hacia motivaciones de tipo emocional, hay bastante evidencia entonces de que las personas nos hemos hecho más selectivos y por lo tanto regulamos mejor nuestros vínculos y regulamos mejor nuestra vida emocional. Y nos conectamos cada vez mejor con las emociones positivas y hasta en algún punto las emociones más bien de corte negativa empiezan a ser soslayadas, empiezan a ser desatendidas, empiezan a ser en algún punto reguladas de mejor manera. Muchos estudios de la Laura Carstensen nos muestran, por ejemplo, cómo cuando se hacen comparaciones en las relaciones de pareja en más jóvenes y relaciones de pareja de larga duración, las parejas de larga duración encuentran modos más maduros para resolver los conflictos, para maximizar la satisfacción que brinda la relación. Seleccionamos los vínculos a partir justamente de que nos provean de respuestas emocionalmente positivas, valoramos lo que tenemos en el presente y colocamos la calidad emocional en el centro de la vida. Yo a modo de ejemplo así como muy cotidiano, yo lo percibo por ejemplo en los programas educativos con adultos mayores. El contexto de la pandemia es nefasto porque justamente atenta sobre todo con las posibilidades vinculares, con la posibilidad de la cercanía, con la posibilidad de la emoción que generan los vínculos en un aula, en un encuentro, en un beso, en un abrazo, es decir, todo lo que tiene un valor muy grande. En los programas educativos, evidentemente uno podría decir, bueno, pero la gente va a pasarla bien o va a aprender. ¿Se van por los contenidos o se van por las relaciones? Y yo diría que se van por las dos cosas muchas veces. Entonces, bueno, uno tiene que ser como muy honesto en lo que brinda en términos de saberes y contenidos, si es un curso de historia o de inglés o de cambios cognitivos o de lo que sea, entonces uno va a brindar un contenido que es el pacto educativo básico. Pero junto con eso y con una importancia brutal está el componente emocional. Es decir, sí, se va a aprender algo, pero si no la pasas bien, el mero contenido no suele ser el motivo para la adhesión a una actividad pedagógica y una actividad grupal. En las personas mayores se lo observa con absoluta crudeza. Personas que van y no hay un buen clima emocional en ese grupo, no hay buenas relaciones, no hay buenas posibilidades de relacionarse con compañeros y con docentes, las personas no van a durar mucho en un grupo así. Necesitan que esté en el centro del programa aspectos emocionales que son realmente muy, muy significativos para que uno le encuentre un sentido también al proceso de aprendizaje de determinados contenidos. Y ahora lo pienso hasta más en términos de mi propia experiencia personal. Bueno, mi abuela tenía un dicho que para mí es como la metáfora de esta teoría, que cuando mi abuela todo el tiempo, qué sé yo, a los más jóvenes la expresión que nos repetía muchas veces es: hay que aprender a no hacerse mala sangre, mijito. Hay que aprender a no hacerse mala sangre. Una capacidad para regular y de conectarse con las emociones más positivas y rehuirle y esquivarlas y no darle tanta importancia a ciertas emociones negativas como una forma
que es un patrón muy esperable en el proceso de desarrollo, ¿sí? Carstensen, en este punto, uno podría decir, es muy optimista en el dominio emocional. Ella considera que ese es un dominio en donde el proceso de envejecimiento, más que encontrar pérdida, nos encontramos como con ganancias, como que es algo que en realidad nosotros iríamos optimizando. Yo creo que en el seminario de abuelidad yo les mencionaba cómo el hecho de ser abuelos para muchas personas mayores era también posibilidad de conectarse con emociones tiernas, por ejemplo en el caso de los varones, por ahí de épocas que estaban muy educados en dirección a la no expresión de ciertos afectos y que de repente la llegada de un nieto conmovía y los conmovía mucho. Bueno, nosotros tenemos que entender que el proceso de envejecimiento es un proceso en donde vamos optimizando la forma en que regulamos nuestras emociones. Y parte de esa optimización justamente es que nosotros empezamos a vivir esas dimensiones emocionales con mayor grado, muchas veces, de intensidad y de complejidad que en etapas previas. A mayor edad, por ejemplo, tenemos la posibilidad de vivir emociones más complejas, no tan dicotómicas, sino que de repente uno puede ver en las personas mayores la cohabitación de la tristeza de la lágrima con la emoción del encuentro con alguien. Entonces es una emoción extraña porque no es solo tristeza o no es solo alegría, sino que de repente es una extraña mezcla de emociones diversas. Piensen ustedes, qué sé yo, en una persona adulta que un hijo decide ir a vivir al extranjero. Bueno, emocionalmente hay una cuestión de mayor complejidad. Está la alegría de ver el despliegue, el desarrollo de un hijo, de que vaya logrando metas interesantes. Está también el dolor de la distancia física que va a empezar a producirse. Entonces, el envejecimiento pareciera ser que tiene mucho más que ver con eso, es decir, con una optimización en la capacidad que nosotros vamos teniendo de regular nuestras dimensiones emocionales. ¿Hay evidencias empíricas de esto que nos plantea Laura Carstensen? Bueno, uno de los trabajos más ambiciosos de esta autora fue un seguimiento secuencial en términos de modelo de investigación. Ella tomó a grupos de distintas edades, lo cual posibilita hacer comparaciones transversales, pero a su vez en edades desde la juventud hasta personas muy mayores, pero a su vez hizo un estudio de secuencias longitudinales y siguió a esos grupos de edad durante 10 años. Entonces ya hay evidencias en investigaciones empíricas de estas ideas. Entonces a esos grupos, por ejemplo, bueno, ese es el texto más interesante de la Laura Carstensen con esas investigaciones. En esos grupos, por ejemplo, ellos hacían una cuestión de seguimiento, entonces había etapas en el proceso en donde las personas les ponían un busca, que se llama. Entonces, en determinadas semanas, en cualquier momento los llamaban y les decían, bueno, a ver, en este momento, así, azarosamente, ¿qué tan contento está del 1 al 10? ¿Qué tan alegre? ¿Qué tan triste? ¿Qué tan no sé qué cosa? Entonces iban haciendo como un registro de las vivencias emocionales que las personas iban teniendo. Personas de distintas edades y personas seguidas longitudinalmente. Entonces, personas para ir viendo cómo han sido sus experiencias emocionales y la valoración que ellas hacen de sus emociones, así en momentos aleatoriamente escogidos a lo largo de 10 años. La verdad que trabajos muy grosos y muy caros y muy difíciles y muy de ser posibles de hacer en la Universidad de Stanford, con muchos medios, con muchos recursos. Pero ahí es donde, por ejemplo, llega a estos hallazgos. Es decir, experiencias positivas. Si uno ve cómo es la curva, parece ser que uno se conecta con emociones y con experiencias emocionales positivas con más fuerza y con más intensidad a medida que vamos envejeciendo. Verán que la curva crece, asciende desde los 20 años hasta los 70 y pico de años. Entonces, ese es aporte empírico concreto para percibir que pareciese ser que el patrón evolutivo es que nosotros estamos más bien predispuestos a algo que es del orden de una mayor regulación emocional a medida que envejecemos. Verán sí que en esta curva se van produciendo declives
pasados los 70 y pico. Laura Carstensen dice, sí, mira, se producirán declives, pero igual estamos en alturas, en grados de satisfacción, en grados de experiencia de emociones positivas más elevadas igual que las etapas juvenales. O, en este caso, miren lo que es evaluaciones de estabilidad emocional y cómo a medida que van pasando los años pareciera ser que vamos siendo cada vez más estables emocionalmente, o en esta curva hay como una cosa de estabilidad o ganancia, un término en inglés que es poignancy y que se traduce como patetismo y que hace referencia, el patetismo hace referencia a patos, que en griego significa la emoción, digamos, ¿sí? Empatía, empatos, simpatía. Entonces el patos hace referencia a esa intensidad con la cual nosotros vamos viviendo las emociones y que la intensidad con la que las vivimos pareciese ser que es algo que tampoco es que disminuya a medida que van pasando los años, sino que, al contrario, parece que las emociones las vamos viviendo con mayor grado de intensidad. Bueno, todo esto nos habla de por qué Laura Carstensen tiene una visión que realmente me parece muy interesante, muy realista, de aspectos en donde efectivamente el proceso de envejecimiento va logrando aspectos gananciosos. Yo incluso, esto no está en ningún texto, esto es una idea mía, cuando uno por ahí construye esta idea de que con los años las personas quizás se van poniendo como más sabias, yo creo que ese prejuicio positivo ligado al envejecimiento y la sabiduría, que sabemos que es un prejuicio porque no hay evidencia de que haya tal relación, pero creo que ese prejuicio puede ser que se asiente en esto, en que al menos en las dimensiones emocionales sí creo que hay una tendencia a que las personas tengan una mayor regulación y que esa mayor regulación emocional nos lo lleve a pensar a las personas mayores como con atributos ligados a la sabiduría, que uno de ellos tiene que ver con una preocupación y empatía mayor. Pensamos en una persona sabia como una persona más amorosa y más empática y más preocupada por el bien común. Y creo que en algún punto algo de eso, el patrón de cambio evolutivo en lo socioemocional, lo orienta hacia ese lugar, como quien dice. Lo que también es muy interesante en los estudios de Laura Carstensen es que ella evidencia que estos cambios inciden también en los modos del funcionamiento cognitivo. Es decir, cognitivamente nuestra atención, nuestra eficacia cognitiva, nuestra memoria, hasta aspectos tan básicos del procesamiento de la información, se orientan y se produce lo que ella denomina el efecto de la positividad. Es decir, cognitivamente funcionamos mejor cuando nos encontramos con contextos, con situaciones o con materiales o con informaciones más de corte emocionalmente positivo que con cuestiones emocionalmente negativas, ¿sí? Por poner un ejemplo, esta es una investigación clásica de Carstensen en donde lo que evalúan es recuerdo de imágenes, es decir, en qué medida personas, haciendo una cuestión comparativa, personas jóvenes, personas de la mediana edad o personas mayores, logran recordar de imágenes, una prueba de memoria. Pero en esas imágenes aparecen imágenes que a veces son de corte positivo, qué sé yo, un amanecer, una frutilla, una comida rica, un encuentro amoroso, dos personas besándose. O aparecen escenas más bien negativas, una persona enferma, un accidente, o imágenes neutras, ¿sí? sin un componente emocional. Bueno, a cualquier edad vamos a ver que cuando las imágenes no tienen ningún componente emocional, el recuerdo es más bajo que cuando las imágenes tienen un componente emocional. Es decir, evidentemente las emociones a nosotros nos activan de manera diferencial para procesar las informaciones. Ahora bien, cuando somos jóvenes, tanto sean
emociones positivas o emociones negativas las que aparecen en las imágenes, la activación es similar y el desempeño es similar. Pero a medida que van pasando los años, por ejemplo, ahí ya se empieza a ver el efecto de positividad. Vamos a recordar mejor aquellas imágenes que tienen componentes positivos. Vamos a recordar mucho peor las imágenes negativas. Esa tendencia se empieza a ver en la mediana edad y ya se ve acentuada en la vejez. Les voy a mostrar otro ejemplo, y es este. En otra investigación, Laura Carstensen muestra dos imágenes que las fotos son idénticas. Esta es como una publicidad para la venta de una máquina fotográfica, pero los mensajes escritos arriba, bueno, acá están en inglés, vamos a traducir, dice: capture aquellos momentos especiales, y el otro dice: capture un mundo inexplorado. Bueno, son como dos, digamos, es la misma publicidad, pero como con dos frases muy distintas, que uno podría decir. Hay una que se orienta más a motivaciones informacionales: capture un mundo inexplorado, tome fotos de un mundo inexplorado, infórmese, vendría a ser en síntesis. En cambio, el otro es: capture momentos especiales. Claramente se orienta más a una cuestión emocional. Tómele una foto, quédese con esos recuerdos emocionantes. Capture. Bueno, cuando a personas jóvenes y a personas mayores les dan a elegir cuál de estas publicidades prefieren, resulta que los jóvenes se orientan hacia las que tienen más componentes informacionales y los mayores se orientan, prefieren el aviso que tiene un componente emocional. Es decir, hasta en este tipo de investigaciones se hace evidente esas diferencias que con el proceso de envejecimiento van teniendo nuestras metas, nuestras motivaciones, pero además nuestros modos de procesar el mundo en el cual nosotros habitamos. Bueno, cuando vean el videito de Laura Carstensen van a ver que ella en algún punto es muy optimista, porque efectivamente en un mundo que avanza hacia envejecimientos poblacionales, el poder ella percibir que las personas mayores son personas más sensibles, que con los años nos ponemos más sensibles, más preocupados porque injusticias no acontezcan, más preocupados por emociones positivas y todo lo que tiene que ver con las emociones positivas, ella dice: si vamos avanzando hacia un mundo en donde cada vez haya más personas mayores con este tipo de cualidades y regulaciones emocionales, tal vez el futuro es venturoso. Tal vez vayamos justamente hacia sociedades que logren regular mejor muchas cuestiones emocionales y eso nos transforme en mejores sociedades. Así que la verdad que muchas de sus ideas y sus aportes son realmente interesantes. Bueno, estimada gente, estimados alumnos, espero que hayan quedado claras muchas de las ideas centrales de esta autora, que esto nos ayude a entender entonces esos cambios que en las vidas familiares se van dando, en lo significativo que para una persona mayor puede ser pasar una jornada con hijos y nietos, y que uno de repente, cuando uno es joven o cuando está en la adultez muy temprana, uno no puede llegar a percibir de la misma manera el valor que en otra etapa de la vida va a tener, qué sé yo, un evento como un encuentro familiar o cosas por el estilo. Pero esto está ligado justamente a esos cambios que se van dando a lo largo de la existencia. Les sugiero entonces ver el video de Laura Carstensen, así la conocen personalmente también y la pueden escuchar y ver. Y bueno, espero que hayan disfrutado también este tema. Les envío mis saludos y adelante. Chun chun.